Hola chicos, ¿qué tal? Hoy voy a pasar la mañana limpiándole las hojas a mis plantas, bueno, en especial la que estáis viendo ahora detrás mío, que es el Ficus lirata. Las plantas, yo por lo menos, sobre todo hoy os voy a hablar de esta, el Ficus es una planta a la que se le queda mucho el polvo, digamos que la atrae mucho. De todas las plantas que tengo, es el que quizás el que más tengo que limpiar, o por lo menos el que más al cabo de un mes, mes y medio, que es más o menos la frecuencia en la cual yo lo limpio, más polvo tiene, o sea, lo atrae muchísimo. También depende esto de vuestra casa, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí vivo en una casa en la que estamos en verano ahora y tengo un gran ventanal que siempre está abierto, entonces entra muchísimo polvo. Entonces este polvo al final se queda en las hojas y se queda bastante. ¿Por qué hay que limpiarlas? Y bastante bien las hojas, porque el polvo no solo crea una capa que hace que la luz pues, le cueste más entrar, sino que también le cuesta mucho más respirar. O sea, es muy malo tener polvo en las hojas de las plantas. Hay plantas que no atraen tanto el polvo y hay plantas que sí. En este caso, ya os digo, esta planta atrae muchísimo el polvo. Yo la limpio cada mes, mes y medio y la limpio cuando tiene realmente mucho polvo. O sea, ahora lo veréis, ahora os enseñaré cómo lo hago, cómo la limpio, con qué es lo que uso, qué tipo de agua y todo. Entonces, veréis, es muy sencillo. Yo lo único que hago es cojo un recipiente, o sea, un recipiente con agua, tal cual. El agua que uso es agua del grifo, tal cual sale. O sea, no le añado ningún aditivo ni ningún remedio casero de estos que circulan por internet. Simplemente es agua del grifo. Lo que sí que tengo en cuenta es la época del año. Ahora en verano no hay ningún problema, pero si yo estoy en invierno, lo que hago es que salga templadita el agua, porque si sale muy muy fría, pensar que le vamos a pegar un choque bastante fuerte. Es como si tú te duchas con agua fría en pleno invierno, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que simplemente que esté tibia. Y ya está, no hago nada más. Luego, ¿con qué le limpio el polvo? Pues mirad, básicamente es una bayeta de microfibra, de estas que venden en el supermercado, que no tiene más. Simplemente es una bayeta de microfibra. Y lo que hago es, la humedezco en el paño, o sea, en el agua. Veréis. La dejo bien escurrida y que esté húmeda, o sea, mojada, pero no empapada, porque la idea es que podamos limpiar bien, simplemente. Así que, veréis. Voy a limpiar una así para que la veáis en detalle. Por ejemplo, esta hoja, ¿vale? ¿La podéis ver? Pues lo que hago es simplemente pasarle la bayeta. Lo hago con una cierta intensidad, ¿vale? Me refiero a que aprieto bastante para poder arrastrar bien todo lo que sería el polvo que pueda llegar a tener. Mirad con qué brillo se le ha quedado. La presión que hagáis va a depender del tipo de planta. En este caso es una planta con una hoja que es muy fuerte, entonces yo le puedo apretar bien, ¿vale? Y no hay ningún problema. O sea, por los filitos, por todos lados, ¿vale? En este caso podéis apretar fuerte sin pasaros, ¿vale? Pero que lo puntualizo porque hay muchas plantas que que son hojas muy delicadas y que hay que pasarle muy suave. Esta en concreto, como está también entre muchas, no tiene mucho polvo. Pero, por ejemplo, mirad esta otra. Esta otra, ¿veis? Esta ya se la ve que tiene un montón de polvo, fijaros. Mirad. Mirad cómo se nota al limpiarla. Mirad el polvo que tiene realmente. El trapo porque es beige y no se ve, pero si no, lo veríamos un montón. ¿Veis la diferencia? Realmente, ya os digo, no se ve, bueno, y aún así, mirad, no sé si se puede apreciar el polvo que he sacado solo de un trocito de hoja. Bueno, es que sí, mirad.
solo un trocito de hoja. Imaginaros cuando acabe con toda la planta cómo va a acabar el trapo. Ahora lo único que queda es, bueno, empezar lo que acabo de hacer, hacerlo con todas las hojas. Así que nada, yo me voy a poner al lío y ahora cuando acabe hablamos. Vale, bueno, ya he acabado. Recordad sobre todo, hay que limpiarlas todas. No vale limpio 4, me canso y ya está. Hay que limpiarlas todas. Tienes una planta pequeñita. Si tienes una planta como esta, pues acabarás pronto. Esto vas a acabar pronto. Pero si tienes esto, vas a tardar un buen ratito como he tardado yo. Pero bueno, pensad que es importante. No solo estamos limpiando el polvo, que es un poco la idea, ¿vale? Pero también lo que estamos haciendo es que si hay algún tipo de bichito, de plaga, también la estamos arrastrando y estamos impidiendo que prolifere. Entonces, sobre todo, y además, ya no es solo eso, es que nos vamos a dar cuenta, porque como estamos limpiándola tan de cerca, la estamos viendo tan de cerca, vamos a ver si hay algún tipo de problema. Que normalmente cuando la tenemos en casa, en una estantería, pues pasamos una cierta distancia en la que no vamos a ver esos bichitos que son microscópicos y entonces, pues bueno, de esta manera sí que es una manera de acercarnos a la planta, de ver muy bien qué tiene, qué no tiene, cómo está. En este caso yo no he limpiado el embés de las hojas, ¿vale? Esta parte que se llama el embés, no la he limpiado, pero sí que la he mirado. Si yo hubiera visto que hay bichitos o hay cosas en la superficie, directamente hubiera prestado más atención en el embés, porque a veces ahí también se esconden. Y en ese caso sí que la hubiera limpiado. Pero por norma general, en el embés no se acumula el polvo y no suele haber, no hay que ejercer ningún tipo de acción sobre él. También suele ser más delicadillo. O sea, por encima yo le he dado bastante fuertecito, pero por debajo lo hubiera hecho mucho más delicado. Vale, hay que tratarlas un poquito más delicadamente, ya que es una zona que está menos expuesta y eso la hace más delicada. Así que nada, chicos, yo voy a seguir con otras plantas que tengo. Esta mañana ya va esto. Gracias por ver el vídeo. Acordaros de suscribiros si os ha gustado y de darle a me gusta. Nos vemos en el próximo.